Hemos estado revisando algunas normas que tienen el carácter de ser fundamentales, normas rectoras y principios de la ley disciplinaria. De manera precisa, la primera parte del Código General Disciplinario, que es la ley 1952 de 2019. Y entonces es importante resaltar que estas normas, entendiendo como principios, son el hilo conductor que orienta la gestión del operador disciplinario. Citando, por ejemplo, a Robert Alexis, los principios se entienden como esos mandatos de optimización que han de ser observados en la mayor medida posible. Y tienen estos mandatos una expresión de la moralidad. Son una expresión de la moralidad. Se consideran fundamentales. Son axiológicos en el sentido de que contienen un sentimiento de justicia, de que es correcto, de que son correctos, de que están fundamentados. Muy bien. Dentro de esos principios, dentro de esas normas rectoras, hay una de vital importancia, que es la contenida en el artículo 9, que nos habla de el principio de la ilicitud sustancial, el cual me va a permitir leer de manera textual. El artículo 9 del Código General Disciplinario dice lo siguiente: la conducta del disciplinable será ilícita cuando afecte sustancialmente el deber funcional sin justificación alguna. ¿Qué podemos anotar frente a la ilicitud sustancial? Primero, que es un principio, además que es un elemento de la responsabilidad disciplinaria. Tenemos como elemento la conducta, ¿sí? Tenemos como elemento la tipicidad de la falta disciplinaria, tenemos como elemento que sea antijurídica, y esto no es otra cosa de que esté la ilicitud sustancial. Es decir, que se afecte sustancialmente el deber funcional, y tenemos como elemento la culpabilidad. ¿Ya? Entonces, digamos que esos serían los elementos esenciales para la responsabilidad disciplinaria. Entonces, la ilicitud sustancial como principio es un elemento de la responsabilidad disciplinaria. Si no está ese elemento, desde luego que no podríamos concluir que una persona está inmersa en algún tipo de responsabilidad o tiene el Estado el deber de sancionar desde el punto de vista disciplinario a un servidor público, si no está de por medio, junto con los otros elementos, la ilicitud sustancial. Muy bien, pero ¿qué significa? ¿Qué es la ilicitud sustancial? Digamos que la ilicitud sustancial es la antijuridicidad de la conducta. Y tiene dos elementos. Uno es la transgresión o la infracción del deber funcional, que sería el elemento sustancial, que sería el elemento formal, y otra sería el aspecto sustantivo, es que esa infracción lleve también a generar una afectación a los aspectos esenciales consagrados en la Constitución política, como puede ser los principios que rigen la función pública, los fines esenciales del Estado, y que eso conlleve a una afectación al buen funcionamiento de las entidades públicas, al buen funcionamiento del Estado. Entonces, podemos nosotros distinguir de esa antijuridicidad que representa la ilicitud sustancial un aspecto formal, que es la vulneración, la infracción a un deber funcional. Entendamos por deber funcional ese conjunto de roles, tareas, funciones que tienen asignados los servidores públicos. ¿En dónde? Pues en el manual de funciones, en el reglamento, en la ley o en la Constitución política. Si hay una infracción a esos mandatos, a esos deberes funcionales, pues tenemos entonces ese elemento formal.
Pero no basta que tengamos el elemento formal de la antijuridicidad o de la ilicitud sustancial. Se requiere que se afecte sustancialmente, se requiere que haya ilicitud sustancial, y para eso la transgresión tiene que ser grave, fuerte, ¿sí? Que genere esa afectación. ¿A qué? A los aspectos axiológicos consagrados en la Constitución política. Me refiero a los principios de la función pública, a que afecte el libre funcionamiento del Estado, a que afecte los fines esenciales del Estado. Entonces, la ilicitud sustancial involucra dos momentos o dos aspectos, uno formal y uno sustancial. Se requiere la transgresión a título sustantivo, sustancial, de importancia, y esto va relacionado con los deberes funcionales, pero en el plano de las finalidades del Estado, los principios que rigen el buen funcionamiento del Estado, los principios que rigen el ejercicio de la función pública. Un ejemplo que nos permita entender con mayor claridad el tema de la ilicitud sustancial. El derecho de petición es un derecho fundamental. Está consagrado su desarrollo como ley estatutaria en la Ley 1755 de 2015. Una persona presenta un derecho de petición y es deber de los servidores públicos y del Estado contestar esa petición. Digamos que hay un servidor público que tiene asignada esa función, la contestación de los derechos de petición. Muy bien, si tiene asignada esa función, la contestación de los derechos de petición, ese servidor público, si se presenta una petición, tiene que responder dentro de los términos legales. Entonces hay una norma, el reglamento, que le asigna la función, el manual de funciones a un determinado servidor público para responder las peticiones que presenten los ciudadanos. Tiene que responderlo dentro de los términos legales. ¿Cuánto tiempo tiene para responder como regla general? 15 días hábiles. Digamos que el servidor público le presenta la petición y responde dentro de los 20 días. La pregunta es, ¿hay una transgresión a los deberes funcionales en los tiempos de la petición? Y la respuesta sería que desde luego que sí. Hay una transgresión a una norma que nos establece la reglamentación del derecho de petición, que nos dice que son 15 días, y el servidor público respondió en 20 días. Y ese sería un elemento de antijuridicidad o de ilicitud sustancial formal. Está la transgresión. Pero recordemos que tiene que ser sustancial. Supongamos que en este ejemplo el servidor público dio respuesta de manera correcta. ¿Sí? Satisface los intereses de la petición de quien presentó la solicitud. Digamos que el ciudadano queda satisfecho a pesar de que pasaron 5 días. La pregunta es, ¿hay ilicitud sustancial en esa actuación del servidor público? Y la respuesta sería que no. ¿Por qué? Porque si bien hay una infracción a un deber funcional en los tiempos, en últimas, la respuesta cumplió con los fines esenciales del Estado. Fue una respuesta que se consideró por parte del ciudadano completa, que generó satisfacción en los intereses y la información que requería, ¿ya? Entonces no hay motivo por el cual el ciudadano vaya a generar algún reproche. Obviamente los tiempos se tienen que cumplir, pero recuerden que para que haya falta disciplinaria, la afectación tiene que ser sustancial. Entonces, si bien hay infracción, no se ve que haya afectado los fines esenciales del Estado, el libre o el buen funcionamiento de la entidad estatal o el cumplimiento de los principios desde el punto de vista sustantivo, sustancial, de importancia. Muy bien, pero coloquemos otro ejemplo en el mismo contexto del derecho de petición. Supongamos que quien presenta la petición se le demoran 25 días y él presenta, el ciudadano, una acción de tutela. Y sale la acción de tutela diciendo que se vulneró el derecho de petición por no haberse configurado una respuesta dentro de los 15 días.
El derecho de petición es un derecho fundamental. Hay una decisión de tutela y con esa decisión de tutela se obliga al servidor público a dar respuesta. La pregunta es, ¿en este caso hay afectación al deber funcional al punto de generarse una ilicitud sustancial? Y la respuesta es que sí. No solamente hubo una infracción a la responsabilidad que tienen los servidores públicos de responder las diferentes peticiones, sino que además fue sustancial, fue delicada. ¿Por qué? Porque terminó afectando el derecho fundamental, al punto que un juez de tutela reconoció esa afectación. Entonces, en ese caso, desde luego que se afectan principios, se afectó el buen funcionamiento del Estado o de la entidad pública, ¿sí? Y más aún, los fines esenciales del Estado, porque recordemos que la labor fundamental de los servidores públicos es la prestación de los servicios y la garantía de los derechos fundamentales. Y ahí está diciendo la garantía de los derechos fundamentales, en el ejemplo que estoy colocando de forma hipotética, en donde hay vulneración formal y una vulneración sustancial al infringir principios que rigen la función pública, al infringir el libre funcionamiento del Estado, al infringir los fines esenciales del Estado consagrados en el artículo 2 de la Constitución Política. Entonces, repito, la ilicitud sustancial involucra un aspecto formal que está transgredir los deberes funcionales. Entendamos por deberes funcionales los roles, las funciones que desempeñan los servidores públicos que están contenidas en la ley, en la Constitución Política, en el reglamento, en el manual de funciones. Y además se requiere no solamente ese aspecto formal, sino que sea sustancial, fuerte, grave, ¿sí? Que dé lugar a alguna investigación disciplinaria. Y eso se da si transgrede no solamente, repito, el aspecto formal de los deberes funcionales, sino que genera una afectación a principios que rigen la función pública, a los fines esenciales del Estado y al libre funcionamiento de la entidad pública o del Estado mismo. Entonces, ahí están esos componentes de la ilicitud sustancial. No toda transgresión de una norma genera ilicitud sustancial. Hay que analizarle el aspecto sustantivo y eso dentro de los procesos de responsabilidad disciplinaria, el operador disciplinario tiene que argumentar por qué está en presencia de la ilicitud sustancial. ¿Por qué? No podemos confundir la tipicidad, que es otro elemento, con la ilicitud sustancial. La tipicidad es que la conducta esté y encuadre en una falta que la ley haya determinado, principio de legalidad. Y aquí la antijuridicidad es más amplia, formal y material. Se requieren los dos aspectos, el aspecto sustantivo de la ilicitud sustancial. Entonces, quería compartirles este principio de la ilicitud sustancial, que es un elemento constitutivo de la responsabilidad disciplinaria, junto con la capacidad que la persona sea servidor público o lo haya sido, junto con la conducta, junto con la tipicidad, junto con la ilicitud sustancial, ¿sí? Y junto con la culpabilidad. Esos elementos generan la responsabilidad disciplinaria. Quería entonces agradecerles a todos ustedes por haberme escuchado en esta idea de la ilicitud sustancial, principio consagrado en la Ley 1952 de 2019, Código General Disciplinario. Muchas gracias.